Ustedes supieron que no pude terminar eh, y pasar de 2 versículos la semana pasada, y ahora eso me deja en una deuda de como 20 versículos para hoy. Listo, entonces vamos a ver cómo nos va. Estamos en una serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y estamos en Romanos capítulo 8, así que si pueden ir buscándolo en su Biblia o encendiéndolo. El domingo pasado estuvimos viendo Romanos 8, 28 al 30, y vimos que tenemos una gran esperanza, ¿cierto? Que es ese dicho que se ha vuelto a veces mal visto como una frase de cajón. Todas las cosas ayudan para bien. ¿Recuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Y dijimos, Pablo está dejando una certeza gloriosa para todos los que lo aman, para todos sus hijos. Y es que todas las cosas cooperan para el bien de los que amamos al Señor. Eso fue lo que Pablo nos estaba dando la semana pasada. Y anclábamos, decíamos que para uno poder entender Romanos 8:28 necesitaba ponerse como unas gafas para entender el contexto, leer completo el texto y poder ver con lupa cada detalle del texto. Así que si te la perdiste, te animo a que la escuches, la predicación. Ahí está en YouTube. Ahora, concluimos que la esperanza que Pablo estaba dejando para este mundo roto era una esperanza gloriosa en una doctrina en particular, de la providencia de Dios, que Dios orquesta y controla cada detalle de esta creación, que no hay nada, ni un átomo, que esté por fuera del gobierno soberano de Dios y que no se articule para hacerlos y lograr los propósitos que Él tiene en esta historia y en nuestra vida. Ahora, el texto, como ustedes saben, no terminaba ahí, sino que esa gran certeza, hermanos, recuerden, todas las cosas cooperan para bien. Eso es una certeza enorme. Esa certeza venía acompañada de una gran seguridad, que fue lo que nos quedó faltando la semana pasada y vamos a exponer el día de hoy. Pero antes de meternos ahí, es muy curioso porque una promesa tan grande como la que vemos en Romanos 28, en ese un solo versículo, necesita 10 versículos para darle seguridad. Si ustedes ven en sus Biblias, miren, hay una promesa, versículo 28, y hay 10 versículos para explicar eso, hacia adelante. ¿Por qué será que uno necesita siempre una seguridad detrás de cada promesa? Pues uno es que nosotros somos bastante desconfiados, por lo general culturalmente, pero también nosotros solemos ser personas que desconfiamos del Señor. Hay una idea frecuente que viene a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando el sufrimiento toca a la puerta, cuando las cosas no salen como nosotros estábamos esperando. E inmediatamente viene un razonamiento a nuestra mente. Dios no me ama. Yo no le importo a Dios. Dios me ha abandonado. ¿Les suena familiar eso? ¿Cuándo viene eso? Cuando el sufrimiento y la adversidad y la prueba suelen tocar a nuestra puerta. Ahora, nosotros no estamos solos en eso. Si ustedes ven los salmos, expresiones como la del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 44, despierta, porque duermes, Señor. Levántate y no nos rechaces para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión. Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Así que no estamos solos en esa sensación, en esas emociones, en esas oraciones que vienen a nuestra mente cuando toca la puerta la prueba del sufrimiento. Es por eso que yo creo que Pablo se gasta tantos versículos afirmando una promesa que se da en un solo versículo.
Porque nosotros necesitamos esperanza. En el fondo nos preguntamos, ¿cómo es que esto es verdad para mí? ¿Por qué puedo estar seguro de que todo lo que pasa en mi vida, Dios soberanamente lo va a engranar para que coopere para un propósito glorioso que me va a hacer más como Jesús? ¿Cómo puedo estar tan seguro de eso? Hoy vamos a pedirle al Señor que nos guíe para ver si estos 10 versículos son suficientes para que esto entre, entre. Porque esta certeza tú y yo la necesitamos en los momentos más complejos de la vida. Puede haber una promesa, pero esa promesa sin la seguridad, decimos como que, no, de pronto no sé, tal vez. Pero si esta certeza, esta seguridad entra a tu mente y a tu corazón, vas a caminar en paz, con seguridad y con esperanza. ¿Qué tal si tomamos un momento y le pedimos al Señor que nos guíe en eso? ¿Vale? Señor, tú sabes que nosotros hemos vivido en muchos aspectos, a veces una fe de promesas. Algunas de promesas de nuestra cultura, otras de promesas bíblicas, pero por alguna razón, cada vez que el sufrimiento toca, nuestra vida se tambalea y somos presos de muchos temores. La semana pasada escuchamos que todas las cosas tú haces que cooperen para bien, porque cada cosa que haces, permites y envías, la usas para hacernos más como Jesús, a pesar de estar en este mundo caído. Pero Señor, necesitamos crecer en la confianza, necesitamos crecer en nuestra fe para poder no solamente conocer la promesa, sino aferrarnos con seguridad a ella. Quiero pedirte que por favor eso cale por tu espíritu en nuestra mente y corazón hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, abramos Romanos 8, 28, y hoy vamos para el versículo 29, ¿cierto? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. La pregunta que resuelven los próximos versículos es, ¿por qué el apóstol Pablo está tan seguro de eso? ¿Por qué será que él está tan seguro que todos los creyentes van a experimentar esa seguridad de que Dios opera para bien? Versículo 29. Vamos a ver cuál es la respuesta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Traté de ponerles atrás. Devuélvete una, porfa. En la pantalla, a ver si lográbamos ver con claridad que lo que Pablo describe ahí es una lista, ¿cierto? Que describe un proceso. La pregunta es un proceso de qué y un proceso sobre quién. A los que conoció predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó justificó y a los que justificó glorificó. Aquí, mis hermanos, estamos entrando a algo grueso teológicamente. Esto es lo que se ha conocido como la gran cadena de oro de la salvación. La gran cadena de oro. Los padres
de la iglesia ya habían venido condensando un poco cómo es que Dios opera su salvación sobre nuestra vida. Pero fue por allá en el siglo cuarto y quinto que Agustín de Hipona llamó por primera vez a este versículo la gran cadena de la salvación. Y la razón por la que lo ponía es porque cada eslabón, ¿cierto? Cada eslabón que vemos ahí está forjado con oro que no se puede desprender. Todas estas verdades van juntas, de tal manera que garantizan que aquel que Dios conoció de antemano, eligió, también glorificará. Por eso se llama una cadena de oro. ¿Listo? Más tarde Calvino retoma esta imagen y la usa para para mostrar la seguridad del creyente. Y es por allá, más adelante en Holanda, por allá en 1618 al 619, en el Sínodo de Dort, donde aparecen las que nosotros conocemos como las 5 doctrinas del calvinismo o las doctrinas de la gracia sobre la salvación que se apoyan en este mismo versículo. ¿Qué es eso? Aquí Pablo está tomando algo que los teólogos lo han compilado en algo que se llama el orden de la salvación, el ordo salutis. Miren la imagen que tienen en la pantalla. Esa la habíamos visto unas semanas antes. Cuando vemos esto, este proceso es la sistematización teológica que nos muestra cómo es que pasa en orden cronológico nuestra salvación. ¿Qué es lo que pasa? Paso por paso. ¿Listo? Ahora, mis hermanos, hoy, mañana, el otro domingo y el otro domingo vamos a estar entrando en uno de los textos, en uno de los temas teológicos de más controversia. ¿Cuál es? ¿Saben cuál es? La predestinación. Y es que Dios escogió de antemano a quienes Él soberanamente decidió salvar. Eso da escalofríos, ¿no? Así. Y empieza a generar muchas preguntas. ¿Cómo así escogió? Sí, porque escogió es que había un grupo y escogió a unos y pasó por alto a otros. Así que bueno, si eso es un tema que has venido reflexionando o has tenido preguntas, estas 3 predicaciones no te las puedes perder, porque nos van a llevar directamente hacia ellas. Pero hoy quería aprovechar el espacio que me brinda Romanos para no solamente exponer estos 4 eslabones de la elección, el llamamiento, la justificación y la glorificación, sino tratar de pasarlos a todos ustedes por la gran cadena de la salvación, este ordo salutis. Entonces, para que no se me pierdan, porque yo sé que esto se vuelve a veces muy doctrinal, pero necesitamos aprovechar para engrosar nuestras comprensiones de cómo es que operó esta salvación y cómo es que me da seguridad hacia el futuro. Vamos a irnos una por una. Vamos con la siguiente diapositiva. La elección. Ustedes ven que nuestro texto dice que Dios conoció de antemano. Eso es lo que de alguna manera ha generado una gran división dentro de la iglesia cristiana entre calvinistas y arminianos. ¿En qué sentido? En que, bueno, la salvación es algo en lo que cooperamos nosotros y Dios, o es algo que soberanamente Dios hace, entrega, sustenta y lleva hasta el final. Quiero que sepas que cuando entramos a estas doctrinas, nosotros tenemos que entrar, mis hermanos, con mucha humildad. Porque honestamente, entre más las exploramos y más nos adentramos a ese misterio de cómo es que Dios salva, más humilde nos volvemos. Y a veces más preguntas nos salen. Sin embargo, como iglesia, nosotros desde este púlpito predicamos desde una convicción en que Dios es completamente soberano sobre nuestra salvación. Que Dios elige y a esos que elige va a llevarlos a través de todo este proceso que vamos a describir hasta el final. Por eso, también quiero que tengas claridad de que quizás puedas encontrar predicaciones en otras iglesias que disten de esta perspectiva. Por eso es que nosotros no afirmamos que la salvación se pierda.
No creemos eso, porque a los que Dios eligió, esa cadena los lleva atados hasta el fin. Él lo garantiza. Y vamos a ver el proceso. ¿Listo? Elección. Cuando dice que Dios conoce de antemano, el término literalmente está haciendo referencia a lo que Dios hizo con Israel, que los llamó, no porque era un pueblo especial, ni porque iba a ser un pueblo glorioso, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento está así, sino que Dios soberanamente lo elige. Por eso, teológicamente, estas dos cosas están conectadas y se hacen como un símil. Cuando Dios conoce de antemano es que elige a algunos para la salvación. Hay algunos textos que puedes estudiar en casa, especialmente el de Efesios, que Dios los eligió para predestinarlos para ser hijos suyos. La Confesión de Fe de Londres, nuestra confesión bautista, dice que Dios escogió en Cristo para la gloria eterna por el puro afecto de su voluntad, sin considerar ni la fe ni las obras previas de la persona. Eso significa, mis hermanos, que nuestra salvación descansa completamente en la gracia soberana de Dios y no en nuestros méritos. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos elija. No es que Dios vio hacia adelante y dijo, yo creo que ese tiene un corazón como más blandito, ese sí me va a obedecer, ese sí me va a escuchar y ese sí se va a arrepentir. Porque de hecho Romano nos ha guiado a entender el completo daño que el ser humano tiene en su corazón, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que de acá no puede salir nada, a no ser que la intervención de Dios venga sobre nuestra vida, como lo vamos a ver en el siguiente. A los que eligió, a esos también llamó. Y aquí hay una claridad que tenemos que tener en el término del llamado. Doctrinalmente, esto se conoce como el llamamiento eficaz. Hay un llamado. Dios llama a todos y nos envía a todos nosotros a predicar la buena noticia, el llamado del arrepentimiento y la fe, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan a la salvación. Sin embargo, aunque todos puedan escuchar el llamado, no todos responden a él. Y ahí es donde aparece esta doctrina de que a los que Dios eligió de antemano, también los llamó. Esto es el llamamiento eficaz que se describe como a estas personas que Dios predestinó, las llama eficazmente, iluminando sus mentes y renovando sus corazones de tal manera que responden. Quienes estaban muertos ahora tienen vida por la regeneración del Espíritu Santo. Lo vimos hace unas predicaciones atrás. Que hace que lo muerto tenga vida y responda eficazmente al llamamiento del Señor. Esto implica, mis hermanos, que no fuiste tú ni fui yo el que tomó la iniciativa y un día se levantó como que, yo voy a buscar a Dios, yo necesito más de Dios. Si eso pasó, si eso pasó, fue por una intervención sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en tu vida que te está llamando y te arrastra eficazmente hasta traerte completamente a Él. Después del llamamiento eficaz, viene esta belleza de la regeneración, en la cual por su palabra y la acción del Espíritu crea en nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu que responde a Él. No es un cambio cosmético, sino que regenera completamente a una nueva vida. Cuarto, cuando Dios ya da esta capacidad, el espíritu ha sido renovado. Nosotros respondemos ¿cómo? A través del arrepentimiento y la fe. La confesión dice que el arrepentimiento para la vida y la fe salvadora son regalos de Dios, como dice Efesios 2:8. Aún, aún nuestra capacidad de creer, ¿de dónde vino? De Dios. Él mismo nos la dio. Eso significa, mis hermanos, que de alguna manera esta respuesta, sí, aunque es humana, tiene detrás una implicación hermosa de la gracia de Dios que ha venido operando. Imagínense esto. Nosotros creemos
que Dios nos llamó en algún momento y nosotros nos devolvimos a Él. Pero miren que estamos en el cuarto punto. Dios ya había hecho muchas cosas antes para que nosotros hoy respondiéramos a Él. Después, cuando nos rendimos ante Cristo, reconocemos nuestros pecados y abrazamos por la fe esa cruz en la que nuestro Señor y Salvador entregó su vida para pagar por nuestro pecado y para adoptarnos como hijos de Dios, aparecen estas doctrinas de la justificación y de la adopción, que aquí se ponen como cronológicamente, pero la verdad pasan simultáneamente. Cuando tú crees y rindes tu vida a Jesús, inmediatamente recibes una declaración gratuita de Dios que te pone encima la obediencia de Cristo porque Él ya satisfizo la ira de Dios. Él ya pagó por tu pecado, como lo hemos venido exponiendo en Romanos. Justificación. Y luego, en ese mismo momento en el que ya estás consciente de que ya no tienes deuda delante de Dios, también tienes una gran certeza. Y es que eres llamado hijo o hija de Dios. Dios no solamente te absuelve de tu culpa, sino que te recibe como su familia, como su hijo y como su hija. Y hasta ahí vamos bien. ¿Listo? Pero ¿qué pasa entonces en este tiempo? Ya soy justificado, ya no tengo culpas delante del Señor y ya sé que soy un hijo. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la siguiente cadena, la siguiente eslabón de la santificación, que es el que estábamos poniendo hace 2 o 3 semanas. Los santificados son cada vez más vivificados para vivir en justicia y morir al pecado. Lo que la escritura enseña es que nosotros no experimentamos una santificación instantánea, es decir, que yo me arrepiento, creo en Cristo, recibo su justificación y la seguridad de su adopción y ahora soy una nueva persona y ya no peco. Lo que la palabra nos enseña es que eso es un proceso. ¿Y un proceso que dura cuánto? ¿Un mes? ¿Un año? Toda tu vida. Estás en un proceso de santificación en la cual, como nos dijo la semana pasada, nos está haciendo más y más a la imagen de Jesús. ¿Listo? El siguiente, octavo. Mientras vamos en el proceso, hay una doctrina hermosa, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Los santos serán guardados por el poder de Dios para salvación. Y esto es de los que más a mí me generó impacto cuando empecé a estudiar las doctrinas. Y es la seguridad de que en últimas no es que Dios me dio un chance o una segunda oportunidad. Es como que, bueno, voy a elegirte, voy a llamarte, voy a regenerarte para que puedas responder mi llamado, voy a justificarte y te voy a adoptar como mi hijo y te voy a poner a cambiar y ahora vamos a ver si con eso ya tienes suficiente. Ahí te doy una segunda oportunidad. Espero que no te la tires. Mis hermanos, la gran mayoría de nosotros vivimos con ese temor. Sentimos que lo que Dios hizo fue un control alt delete, un reseteo de nuestra vida. Y lo que nos dio fue una segunda oportunidad para demostrar que sí valemos la pena. La escucho constantemente en nuestros diálogos. Así que todo el tiempo estamos con mucho temor y mucha inseguridad de que nuestra salvación se va a perder. Pero lo que afirma la palabra es que los que Dios eligió, Él también los va a sustentar hasta el fin. Por último, llega la culminación del proceso con la glorificación. Y es que seremos conformados completamente a la imagen de Jesús. Es decir, la historia no termina en una lucha, sino en una victoria, en una transformación y en una comunión perfecta con el Padre. Cuando Pablo pone esto, él está explicando por qué es que un hijo y una hija de Dios está seguro. Porque en ningún momento,
se muestra que hubo algo de parte de ti y de parte de mí que Dios viera como honroso, rescatable, bonito. Fue cuando estabas más feo, más muerto en tus delitos y pecados, cuando eras hostil a Dios, que Dios soberanamente, antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, antes de que el mundo siquiera fuera fundado, dijo, te voy a llamar como mi hijo y te voy a llamar como mi hija. ¿Por qué? ¿Por lo que él vio? ¿Por lo que él conocía? ¿Por lo que él conoció hacia adelante de mí? No. Y Romanos 9 nos lo va a dejar más claro todavía, cuando nos va a hablar de la elección de los mellizos. Romanos 9:10, cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a su mamá, Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amó, pero a Esaú aborreció. Es complejo, ¿no? Esta doctrina es muy compleja. Y espero que en estos próximos fines de semana podamos resolverlas. Pero lo que Pablo está citando acá, en esta cadena, mis hermanos recuerden, es la razón de la seguridad que él tiene de que todas las cosas ayudan para bien. ¿Entienden el punto? ¿Cómo lo conecta él? Porque estoy tan seguro de que todo lo que pasa en esta vida va a cooperar porque está en las manos de mi Señor y va a operar la transformación que Él quiere en mi vida para hacerme más y más como Cristo hasta llevarme a su gloria. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque toda la salvación ha sido soberanamente un acto completo y autónomo y libre de parte de Dios. Él decidió de principio al fin salvarme, amarme, santificarme, cambiarme, restaurarme, sostenerme y llevarme hasta su gloria. Él lo decidió. Pablo está diciendo, por eso estoy seguro. Y ahí es donde Pablo hace un giro a una exaltación gloriosa, gloriosa, en los versículos 31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esa salvación. Eso que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo sin tenerme en cuenta a mí. Y me llamó y me trajo y me cambió y me salvó y me sostiene hasta el fin. Eso. ¿Qué vamos a decir cuando vemos eso, mis hermanos? ¿Qué vamos a decir? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Cómo? Recuerden el contexto de Romanos 8. Es un contexto de sufrimiento. Recuerdan los clamores. La creación gime, nosotros gemimos, el Espíritu gime en un mundo caído y quebrado sujeto a frustración. Ese es el contexto de esta promesa. Cuando Pablo hablaba, todas las cosas ayudan para bien, nos está diciendo que el mundo quebrado coopera para bien a los que amamos al Señor. Y aquí está diciendo, mis hermanos, en este mundo quebrado, caído, con tantas frustraciones y sufrimientos, con tantas pruebas y dificultades, en este mundo donde la vida tantas veces nos duele, ¿ustedes creen que si Dios no nos negó ni a su amado Hijo Jesucristo para poder reconciliarnos con Él y tener la esperanza de una vida eterna en una comunión perfecta con Él? ¿Ustedes creen que si Dios no se negó a Jesús, no nos va a dar junto con Él todo, todo, todo lo que necesites? Hay algo más valioso para el Señor que su propio Hijo. ¿Tú crees que si Él no te lo negó,
No te va a dar todo lo que necesites en este mundo caído y quebrado. No se va que va a suplir, va a soportar, va a dar. Y hago la claridad, porque lo he visto interpretado de esa manera. Es que me faltan 50 millones para la inversión, pero el Señor dijo que Él me va a dar todo lo que yo necesite. No estamos hablando de eso, ¿sí? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en este proceso de salvación y en este caminar que estás camino a casa, a la glorificación, Dios va a darte todo lo que tú necesites en cada momento oportuno hasta llevarte a su gloria. De eso se trata la promesa. Todo lo que tú necesites. Este texto es muy lindo. Bueno, creo que no vamos a tener tiempo de explorarlo tan largo, pero está conectado e inspirado en Isaías 50. Quienes les gusta leer allá en casa y repasar las predicaciones, Isaías 50, versículos 7 y 9, dice: El Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado, por eso he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién discutirá conmigo? Pablo soporta su arraigo conociendo quién está de su lado, el Señor. ¿Quién va a estar en contra? Así que mis hermanos, para Pablo, decir todas las cosas ayudan a bien, tiene esta gran certeza, esta gran seguridad, y es que él mira hacia quién. ¿A quién mira cuando la vida le duele y empieza a dudar? ¿Qué es lo que él recuerda inmediatamente? ¿O hacia dónde se enfoca su mirada? Hacia la cruz, hacia Jesús. Porque ahí él está diciendo, si Dios no se negó ni a su propio hijo, ¿será que me va a dejar en la mitad del camino? ¿Será que me salvó para dejarme ahí tirado? A ver si con mis propios débiles recursos soy capaz de terminar. No, Él te va a dar todo lo que necesites. Así que en este camino, donde muchas veces flaquea nuestra fe, ¿hacia dónde tenemos que mirar para aferrarnos a la seguridad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la cruz. Y noten que Pablo amplía un poco más, versículo 33. ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Y ahí uno se pone a pensar como que, ¿por qué Pablo está hablando de acusación, condenación y sufrimientos? Y es que mis hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuáles son las dos cosas que usualmente nos hacen hacer más levantar más la pregunta de si Dios nos ama. Piensen un momentico. ¿Qué situaciones, circunstancias, por lo general, son las que impulsan esa reflexión? Dios me abandonó. Dios ya no me ama. Dios me dio la espalda. Piénsenlo un momentico. Porque al estudiar este texto, me doy cuenta que Pablo está aplicando esta certeza a dos de las cosas que siempre hacen tambalear nuestra seguridad del amor de Dios. La primera, cuando fracasamos en honrar a Dios, es decir, cuando pecamos. Siento que cuando uno peca, uno siente como que ya están en malos términos con el Señor, que Dios ya se va a desquitar con uno, que uno tiene que esconderse inmediatamente. Cuando haces algo que está mal delante del Señor, la culpa, la culpa te envuelve e inmediatamente uno empieza a reflexionar, ay, perdí el amor del Señor, ya me lo perdí, ¿cierto? Porque como la salvación fue una segunda oportunidad que te dieron y está Dios esperando a que tú no te la tires, entonces cuando uno peca dice, ay, no, ya, no, ¿qué hay de mí? Y si eso pasa una vez más, es peor. Y cuando pasa varias veces, entonces más bien yo no vuelvo a la iglesia. Entonces yo más bien me alejo. Entonces yo más bien me voy. Porque me tiré la oportunidad que Dios me dio. ¿Sí?
Yo sé que esa es la teología que más corre entre nosotros. Ay, no, ya que yo qué voy a volver. Pablo dice, ¿quién acusará a los que Dios escogió? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, y más aún, el que resucitó, el que está además a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Por favor, mis hermanos, cuando el pecado asedia, cuando la culpa por fracasar en honrar al Señor asedia nuestra vida, Pablo sabe que inmediatamente nosotros pensamos, perdimos el amor del Señor, perdimos su amor, perdimos su bendición, perdimos nuestra salvación. Pero Pablo dice, mis hermanos, si Dios ya ha hecho esto en Cristo, ¿nos va a dejar en la mitad? No. Entonces, ¿quién nos va a acusar si el juez fue el que nos dio el veredicto de que ya no somos culpables? Mis hermanos, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a echar dedo? Para decirnos, ¿sí ve? ¿Sí ve? ¿Quién? Si Cristo es el que murió por mi pecado y no se quedó muerto, sino que se levantó al tercer día y subió a la diestra del Padre. Y adivine qué está haciendo allá. Intercediendo. Aquí aparece esa imagen hermosa que si usted pensaba que estaba solo, imagine que tiene dos intercesores. ¿Quién es el primero? El Espíritu Santo. ¿Y quién es este segundo que aparece acá? Jesús. Dice Hebreos 7:25, que Jesús es también poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive, esa palabra tan linda, perpetuamente para interceder por ellos. Entonces, ¿se imaginan? Jesús no solamente entregó su vida en ese madero, sino que se levanta y va al Padre, y adivine que está hablando Jesús con el Padre de ti, si eres un intercesor. ¿Ustedes imaginan esos diálogos? Está intercediendo. Nuestro sumo sacerdote intercediendo a favor de nosotros. ¿Y lo hace por cuánto tiempo? Perpetuamente. Perpetuamente. Mis hermanos y amigos que nos visitan hoy, con mucho amor yo te digo, por favor, ve a las escrituras y léelas, y léelas, y léelas. Y tú te vas a dar cuenta que en ninguna parte de las escrituras aparece la Virgen María intercediendo por los pecadores. Si quieres, pregúntale a ChatGPT. En ninguna parte de las escrituras aparece María como una intercesora. Porque el que ruega por nosotros los pecadores, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Él es nuestro intercesor. Por eso tu fe no puede estar en alguien que no hay evidencia que haya resucitado. Tu fe necesita estar es en Cristo. Él es el que subió. Él es el que está a la diestra del Padre. Él es el que intercede por los pecadores. Por eso no rezamos el rosario. Porque María no es nuestra intercesora. Es Jesús. ¿Dónde lo dice? Ahí. Pero la otra seguridad que Pablo pone aparece en los versículos siguientes. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y miren esta lista. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pablo está haciendo una lista de varias de las cosas que en la segunda carta de Corintios él expresa que ha experimentado por seguir a Cristo, ¿sí? Así que muchos de los sufrimientos que describe aquí parece dar un cuadro de lo que el creyente puede experimentar en su caminar por honrar a su Señor. ¿Será que Dios no nos ama cuando el sufrimiento toca la puerta?
Y la verdad es que Pablo pone ese segundo ejemplo, creo yo, porque normalmente esa es la segunda área donde siempre nos cuestionamos si Dios nos ama. Nos cuestionamos si Dios nos ama cuando pecamos, cuando fracasamos en honrar al Señor. Y nos cuestionamos si Dios nos ama cuando el sufrimiento toca la puerta y pensamos que Dios nos está castigando. Sin embargo, Pablo ya había anticipado eso en el capítulo 8, versículo 17, que si somos hijos, somos también herederos, herederos con Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él. Es decir, ¿seguir a Jesús te libra del sufrimiento y del dolor? No. De hecho, te invita a asumir dolores que quizás otras personas no van a sufrir, solamente porque quieres honrar a aquel que te salvó. Ahora, Pablo culmina, versículo 36, citando el Salmos 44. Por causa tuya, somos puestos a muerte todo el día y somos considerados como oveja para el matadero. Cuando me fui a estudiar un poco más, cada vez que en tu Biblia haya una cita de un pasaje del Antiguo Testamento, yo te animo para que puedas entender el pasaje, que vayas y estudies ese pasaje. Si ustedes van al Salmo 44, no tenemos tiempo de leerlo todo, se van a dar cuenta que es un salmo en la que el pueblo está diciendo, Señor, pero no hemos sino hecho lo correcto, te hemos adorado, te hemos buscado, estamos aquí para ti, pero Señor, parece que nos has rechazado, nos has confundido, ya no sales con nuestros ejércitos, nos haces retroceder ante el adversario, y los que aborrecen tomaron botín para sí. La queja continúa hasta el versículo 22, donde se cita que por tu causa nos matan todo el día y se nos considera como ovejas para el matadero. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate y no nos rechaces para siempre, porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión, porque nuestra alma se ha hundido en el polvo y nuestro cuerpo está pegado a la tierra. Levántate y sé nuestra ayuda y redímenos por amor de tu misericordia. El texto nos ayuda a entender que Pablo no habla solamente de los sufrimientos que vienen por causa de vivir para Cristo. Es decir, no está hablando de una esperanza solamente para los misioneros, ¿sí? Está hablando también de una esperanza para todas las personas que aún haciendo lo que es correcto, caminando de una manera que glorifican a Dios y las cosas les salen de para atrás. ¿Se sienten identificados? Porque claro, como nosotros tenemos la teología de la prosperidad, de que si nos comportamos bien nos va a ir bien. Por eso Pablo clava eso ahí. Porque cuando tú estás tratando, ¿cierto? Caminando con el Señor, amándolo, buscándole su palabra, tratando de sujetar tus decisiones a Él, buscando la dirección de su Espíritu a través de las Escrituras, congregándote, sirviendo, siendo generoso, cuando estás alineando tu vida con los propósitos de Dios y inmediatamente, Señor, ¿por qué me has abandonado? Señor, ¿por qué ya no estás conmigo? Señor, es que tú ya no me amas. Me desechaste para siempre. Y Pablo dice, estoy convencido, versículo 38, de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo está diciendo, hermanos, ni tu pecado te va a separar del amor que Dios soberana y libremente decidió darte en Cristo Jesús. Y cuando la prueba y la tribulación y la angustia y la persecución o el hambre, la escasez, la pobreza, el peligro y aún la muerte misma visite tu vida, eso nunca será un signo de que Dios te ha olvidado. Nunca podrás citar eso como un testigo delante de Dios para decir que Dios no te ama. Eso es lo que está diciendo Pablo. Nada, nada nos va a separar del amor que ahora es seguro para nosotros en Cristo Jesús. Ese es el gran grito de victoria que Pablo dice.
Esa es la gran certeza, porque en todas estas cosas, versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quiero terminar con esto. El término más que vencedores es un término muy interesante, porque lo que refleja es que uno no solamente se sobrepone a la adversidad, a la crisis o al sufrimiento, sino que literalmente lo conquista, de tal manera que eso que te subyugaba, no solamente te sobrepones y lo enfrentas, sino que lo conquistas, es decir, lo utilizas de tal manera que te sirves de él. Y ahí es donde estamos quizás viendo y nos hace memoria algunas historias, como la historia de José. ¿Recuerdan a José en el libro de Génesis? De toda esa vida tan dura, con una visión y una claridad de lo que Dios quería para él, pero el siguiente paso es que está en un hueco, vendido por sus hermanos, después se lo llevan como esclavo, está como esclavo en la casa de Potifar, la esposa de Potifar se enamora de él sale corriendo, después lo cogen e injustamente lo meten a la cárcel, y ese era todo el buen proceso del Señor, ¿no? Y posteriormente, en una época de hambruna, recibe gracia después de estar algunos años en la cárcel y lo suben adelante para cumplir un propósito glorioso, y es que él iba a ser el instrumento de Dios para rescatar al pueblo de Dios Israel. Así que al final de su vida, sus hermanos se acercan con mucho temor, los que lo vendieron. Y él les dice, no tengan miedo, que lo que ustedes planearon para mi mal, ahora viene qué pasó. Dios lo usó para el bien que estamos viendo, y es la salvación de este pueblo. No es solamente, no, yo seguí adelante, no. Lo usó de tal manera que cooperara para un propósito mayor. ¿Y será que él está solo? Estábamos hablando en la comunidad misional este domingo, esta semana, de la vida de Job. Ustedes recuerdan a Job, ¿cierto? Y Satanás poniendo a prueba a Job y mostrándole a Dios, mire que es que solamente lo ama porque usted lo bendice. Y Dios soberanamente le da permiso para tocar su vida, y literalmente lo que pasa es una catástrofe, ¿no? Horrible. Y a lo largo de la historia vienen consejeros y demás, pero algo que les hacía, hablamos en la comunidad, Job nunca sabe por qué pasó lo que pasó. Sí, en ningún momento en el libro Dios desciende y le dice, no, hijo, es que resulta que estábamos en una conversación allá en los cielos y pues estaban poniendo a prueba algo y yo creo que esa prueba era buena. Ay, no, siquiera, Señor, ya estoy más conciliadito con esto, ya entendí. Que no, Job queda sano toda su vida. Pero al final del libro de Job, ya cuando él está desesperado y se pone a reclamarle al Señor, el Señor lo llama a cuentas. Y él se siente tan humillado de ponerse a reclamar ante el Dios que sostiene toda la creación, que él no logra entender cómo es que opera, y él estaba ahí como dándoselas de mucho, y él se humilla delante del Señor y dice, en ignorancia estaba hablando, y me arrepiento en silicio y ceniza. Y hablábamos de cómo ese libro de Job culmina en una cosa gloriosa, porque a través de una prueba que Job no entendió qué era, Dios fue glorificado. Satanás fue humillado y Job fue transformado. De lo que apenas él había oído, ahora ve. Pero quizás el ejemplo por excelencia para uno entender cómo es que los momentos más críticos de la vida pueden ser conquistados de tal manera que cooperen para los propósitos gloriosos de Dios. ¿Adivinen cuáles? La cruz. La aparente derrota del Mesías enviado por el Señor
de quien estaba haciendo milagros y sanidades y multiplicando el pan y hablando y trayendo el reino a esta tierra. ¡Ay, se murió! Lo mataron. ¿Y cómo es que Dios conquista la muerte y lo levanta al tercer día? Y eso, que era su derrota, se convirtió para todos los que creemos en nuestra más grande victoria y en nuestra más grande certeza cuando la vida nos duele. Esa es la certeza. Que mis hermanos, cuando ponemos el orden de la salvación, si me lo pueden proyectar ahí, cuando uno ve eso, Pablo lo está citando para que todos los que amamos al Señor y fuimos llamados por Él a una relación reconciliada con Él a través de Cristo, tengamos esperanza de que todo lo que pase va a ayudar para bien. ¿Por qué? Ahí está ese cuadro. Porque Dios ya determinó soberanamente amarte, elegirte, llamarte, justificarte, adoptarte, transformarte, ayudarte en el camino y llevarte hasta el fin. Por eso es que estamos seguros. Quiero terminar con la pregunta que responde uno de los catecismos de la ciudad, que dice el lema: ¿cuál es nuestra única esperanza en la vida y en la muerte? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos, en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, comenzamos hablando esta mañana del que nuestra fe se tambalea y más que la fe, la certeza de tu amor constantemente tambalea en nuestra vida. A veces nuestros fracasos en honrarte y cuando caemos en pecado. A veces cuando, aún haciendo el bien, el mal toca nuestra puerta. Pero Señor, tu palabra nos ha ayudado a esclarecer cosas que quizás hemos comprendido mal y nos deja esta profunda y gloriosa esperanza y certeza a tus hijos, a los que tú has elegido y llamado, y a los que aún con todos sus fracasos y faltas, tú sigues cambiando y sigues sosteniendo. Nos has dejado a través de estos textos esta gloriosa certeza de que todo coopera para bien y que en el camino tú nos darás todas las cosas. Si dudamos, a un solo lugar necesitamos mirar: a la cruz. Porque si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, ¿será que nos va a dejar en la mitad? ¿No será que nos dará junto con Él todas las cosas? Quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, no solamente a procesar esto en nuestra mente, para que sean unas gafas que nos permitan ver las situaciones que veíamos la semana pasada, que a veces están tocando nuestra vida, sino también, Señor, que sea nuestra mayor seguridad hoy, mañana y hasta que tú vengas, de que nada nos puede separar de tu amor, de ese amor que ha quedado demostrado para siempre en la cruz. Esa es la razón de nuestra esperanza. Al ver la cruz, estamos seguros de que tú no nos abandonarás, que siempre nos sostendrás
siempre estarás con nosotros, en todo momento, hasta llevarnos a casa. Pero Señor, yo quiero también orar y de una manera especial invitar a los que hoy no se sienten hijos, porque no han tomado una decisión de rendirse. Y quiero pedirte, Señor, que por favor, lejos de hacerse la pregunta, ay, ¿será que yo soy destinado? Ay, ¿será que Dios me predestinó? ¿Será que Él me eligió a mí? Sino que la pregunta se transforme en, ¿voy a responder a esto que el Señor me está llamando hace tiempo? Y quiero pedirte por ellos que están aquí, dubitativos todavía, como entre el sí y el no, con temores, con preguntas. Señor, muéstrales cómo tu espíritu es el que ha venido operando esto, cuando estaban más lejos y distantes. Muéstrales tu intención y tu corazón que los llama y los llama, vengan, vengan, vengan. Y está renovando un corazón para traerlos a salvación. Y si tú eres uno de ellos, yo te invito a que ahí en silencio respondas al Señor. No estás aquí de casualidad. Responde al Señor. Y dile, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Y sé que yo no soy suficiente. Y me avergüenzo de mis pecados delante de ti. Pero Señor, he escuchado hoy y estos fines de semana de un Dios que decidió salvar a pecadores. Así que yo estoy aquí con la esperanza de esa promesa. Me arrepiento delante de ti, de mi maldad, de mi insensatez, de mi terquedad. Me arrepiento, Señor, porque he faltado contra ti. Te pido que seas hoy, hoy, Señor, de que de aquí para adelante tome el control de mi vida. Yo me aferro a tu cruz, esa en la que tú entregaste tu vida para el perdón y para la salvación de todo el que cree. Yo creo que tú eres suficiente para mí y para perdonar toda mi maldad y reconciliarme contigo. Hoy te entrego mi vida completamente, porque yo también quiero abrazarme a esta esperanza de que no importa lo que pase en esta vida, yo tengo un Padre y nada ni nadie puede cambiar jamás la relación de amor que Él ha decidido soberanamente otorgarme a mí al creer en Él. Señor, que hoy sea un día en donde recibas nuevos hijos en casa. En el nombre de Jesús. Amén.